¿Te has preguntado alguna vez por qué después de orar a veces no vemos cambios o sentimos que nuestras peticiones no son respondidas? Santiago 1:6-7 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Este pasaje no solo señala la importancia de la fe, sino también de nuestras acciones posteriores. A veces nuestros propios errores pueden interponerse entre nuestras oraciones y las respuestas divinas. Hoy exploraremos 5 errores que muchos cometemos después de orar y que pueden obstaculizar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aprenderás a identificarlos y evitarlos para fortalecer tu relación con Dios y vivir conforme a su propósito. ¿Estás listo para descubrir cómo alinear tus pasos con tus oraciones? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tras una oración ferviente parece que las cosas no cambian o incluso empeoran? Esta experiencia puede ser desconcertante, especialmente cuando hemos puesto nuestro corazón delante de Dios. Pero la clave no siempre está en la oración misma, sino en lo que hacemos después de haber hablado con el Creador. A menudo, nuestras propias actitudes y pensamientos se convierten en el mayor obstáculo para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas. Uno de los errores más comunes es permitir que la duda se infiltre, debilitando nuestra fe y afectando la eficacia de nuestras oraciones. Santiago 1:6-7 nos advierte claramente, pero pida con fe, no dudando nada, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Este versículo revela una verdad contundente. Dudar después de orar no solo interrumpe nuestra comunión con Dios, sino que también bloquea el camino para que sus respuestas lleguen a nuestras vidas. Pero, ¿cómo lidiar con esta duda que muchas veces parece inevitable? Para entender, debemos explorar cómo actúa la duda en el corazón humano y cómo podemos superarla con fe. Consideremos la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua hacia Jesús en el mar de Galilea. En Mateo 14:28-31, Pedro mostró una fe inicial extraordinaria al salir de la barca y caminar hacia su maestro. Sin embargo, al sentir el viento y ver las olas, su confianza se desmoronó y comenzó a hundirse. Jesús, extendiendo su mano para salvarlo, le preguntó, ¿por qué dudaste? Este relato no solo nos muestra el poder de la fe, sino también cómo la duda puede robarnos el milagro que ya está en marcha. Pedro comenzó a hundirse no porque Jesús hubiera perdido poder, sino porque su mirada se desvió de aquel que sostenía su caminar. Después de orar, muchos de nosotros nos comportamos como Pedro. Damos un paso inicial con fe, pero cuando los desafíos de la vida nos rodean, dejamos que la duda tome el control. Esto no significa que nuestras oraciones sean inválidas, sino que debemos aprender a mantener nuestra confianza en Dios incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La duda es un enemigo silencioso que trabaja en el corazón, susurrando que quizás Dios no nos escuchó o que nuestras peticiones no son dignas de su atención. Pero la Biblia nos asegura que cada oración llega al trono de Dios. En 1 Juan 5:14-15 leemos, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. A pesar de esta promesa, muchos se encuentran luchando con la incertidumbre. Una forma práctica de combatir la duda es recordar los momentos en los que Dios ya ha respondido nuestras oraciones en el pasado. En el Salmo 77:11, el salmista declara, me acordaré de las obras del Señor, sí, recordaré tus maravillas de antaño. Este acto de recordar no solo fortalece nuestra fe, sino que nos ayuda a enfrentar los tiempos de espera con una confianza renovada. Reflexiona sobre las ocasiones en las que Dios actuó en tu vida cuando menos lo esperabas. Tal vez fue una sanidad, una provisión inesperada o una respuesta a una situación desesperada. Cada testimonio personal se convierte en un arma poderosa contra la duda. También es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la comunidad de creyentes puede ayudarnos a mantenernos firmes en momentos de debilidad. En Marcos 2:1-11, leemos la historia de un paralítico que fue llevado a Jesús por 4 amigos que no se rindieron ante los obstáculos. Cuando no pudieron entrar por la puerta debido a la multitud, hicieron un agujero en el techo y descendieron al hombre directamente frente a Jesús. Este acto de fe no solo resultó en la sanidad del paralítico, sino que también demuestra cómo otros pueden sostenernos espiritualmente cuando nuestra propia fe vacila.
Sin embargo, la lucha contra la duda no es solo externa, es una batalla que comienza en la mente. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestras acciones y palabras reflejan lo que creemos en lo profundo de nuestro ser. Por eso, después de orar, es crucial renovar nuestra mente con la palabra de Dios, llenándola de promesas que fortalezcan nuestra confianza. Pasajes como Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, para darles un futuro y una esperanza. Nos recuerdan que el propósito de Dios para nosotros es siempre bueno, incluso cuando las respuestas parecen tardar. Otro ejemplo inspirador lo encontramos en la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. En Romanos 4:20-21 se nos dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esta convicción de Abraham no surgió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de años de confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Imagina esperar décadas para ver cumplida una promesa como la del nacimiento de Isaac. A pesar de las aparentes imposibilidades, Abraham no permitió que la duda dominara su corazón. Su ejemplo nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando su respuesta parece tardar más de lo que esperamos. Quizás te preguntes cómo mantener una fe tan fuerte cuando las pruebas nos abruman. La respuesta está en cultivar una relación continua con Dios. No se trata solo de orar y esperar, sino de permanecer en comunión con Él a través de la alabanza, la meditación en su palabra y la adoración. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos da una fórmula sencilla pero poderosa. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud y la paz son antídotos contra la duda. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho y lo que aún está por hacer, nuestra fe se fortalece y nuestra perspectiva cambia. También es importante reconocer que Dios, en su sabiduría, a veces responde nuestras oraciones de maneras que no esperábamos. En Isaías 55:8-9 leemos, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto significa que confiar en Dios implica rendirnos a su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Al recordar estas verdades, podemos empezar a identificar y superar la duda que a menudo nos asalta después de orar. Cada vez que enfrentemos pensamientos de incertidumbre, podemos llevarlos cautivos a Cristo, como se nos instruye en 2 Corintios 10:5. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este acto deliberado de alinear nuestra mente con la verdad de Dios nos capacita para permanecer firmes y avanzar en fe. Dudar del poder de Dios después de orar es un error común que todos enfrentamos en algún momento. Sin embargo, la Biblia nos proporciona herramientas y ejemplos para superarlo. Desde las enseñanzas de Jesús hasta las historias de fe de personajes bíblicos como Abraham y Pedro, vemos cómo la confianza inquebrantable en Dios abre el camino para su obra milagrosa. La duda no tiene que ser el fin de nuestra fe, al contrario, puede convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y experimentar su fidelidad de maneras que nunca imaginamos. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe hoy? Después de haber orado con fe y sinceridad, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la espera. Muchas veces, mientras esperamos la respuesta de Dios, caemos en el error de tratar de imponer nuestros plazos o condiciones sobre su plan perfecto. Esto, aunque puede parecer una reacción natural ante la incertidumbre, revela una falta de confianza en su soberanía y un deseo de controlar lo que en realidad solo Él puede manejar. La palabra de Dios nos llama a rendirnos completamente a su voluntad, pero hacerlo no siempre es fácil, especialmente cuando las circunstancias parecen urgentes o desesperadas. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, una promesa que parecía imposible debido a su avanzada edad. Sin embargo, en lugar de esperar pacientemente el cumplimiento de la promesa, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Génesis 16 relata cómo Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Este intento de ayudar a Dios no solo trajo complicaciones familiares, sino que también generó una serie de conflictos que resonaron por generaciones.
A pesar de sus buenas intenciones, su falta de paciencia y confianza en el tiempo de Dios los llevó a desviarse del plan original. Esta historia es un recordatorio de que intentar acelerar o condicionar el plan de Dios puede tener consecuencias no deseadas. En Isaías 40:31 leemos: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo subraya la bendición de esperar en el Señor, confiando en que su tiempo es siempre perfecto. Pero, ¿cómo desarrollar esta confianza cuando nuestra naturaleza humana nos impulsa a querer resultados inmediatos? Primero, es importante recordar que Dios no se mueve según nuestras limitaciones humanas. En 2 Pedro 3:8 se nos dice: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Esto significa que nuestro concepto de tiempo no puede aplicarse a su soberanía eterna. Mientras que para nosotros un retraso puede parecer interminable, para Dios es solo un momento dentro de su plan mayor. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la resurrección de Lázaro. En Juan 11, Jesús recibió noticias de que Lázaro estaba enfermo, pero en lugar de apresurarse a sanarlo, esperó 2 días antes de partir hacia Betania. Durante ese tiempo, Lázaro murió, y tanto Marta como María expresaron su dolor y confusión al respecto. Sin embargo, cuando Jesús llegó, demostró que su aparente retraso era en realidad parte de un plan más grande para glorificar a Dios a través de la resurrección de Lázaro. Esto nos enseña que lo que percibimos como una demora puede ser en realidad una oportunidad para que Dios manifieste su gloria de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Es natural sentir frustración o ansiedad cuando las respuestas parecen tardar en llegar, pero la Biblia nos ofrece herramientas para enfrentar esos momentos con esperanza. La oración constante y el enfoque en su palabra son fundamentales para fortalecer nuestra fe durante los períodos de espera. Filipenses 4:13 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y den gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que incluso cuando no entendemos el tiempo de Dios, su paz puede llenar nuestro corazón si confiamos en Él plenamente. Una de las razones por las que intentamos imponer condiciones o plazos es porque en el fondo tenemos miedo de que Dios no actúe como esperamos. Este temor puede llevarnos a dudar de su bondad y de sus promesas. Pero Dios no necesita nuestras condiciones para cumplir su voluntad. En Jeremías 29:11 leemos: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos asegura que los planes de Dios siempre están diseñados para nuestro bien, incluso cuando no los entendemos completamente en el momento. La historia de los israelitas en el desierto es otro ejemplo de cómo la impaciencia puede llevar a decisiones equivocadas. En Éxodo 32, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo, incapaz de esperar su regreso, pidió a Aarón que les hiciera un becerro de oro para adorar. Este acto de desesperación no solo los alejó de Dios, sino que también trajo consecuencias graves para toda la comunidad. Su incapacidad de esperar mostró una falta de confianza en el liderazgo de Dios y en su tiempo. Este pasaje nos enseña que nuestra impaciencia no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también puede influir negativamente en quienes nos rodean. En momentos de espera es crucial recordar que Dios nunca se equivoca. La historia de José, relatada en Génesis, es un testimonio poderoso de esto. Después de recibir sueños proféticos sobre su futuro, José enfrentó años de adversidad, incluyendo la traición de sus hermanos, la esclavitud y el encarcelamiento injusto. Durante esos años, podría haber cuestionado el plan de Dios, pero en lugar de eso permaneció fiel. Finalmente, cuando llegó el momento, Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto, cumpliendo los sueños que había recibido años antes. En Génesis 50:20, José declaró a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esta declaración muestra cómo el tiempo de Dios siempre tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos completamente. Para confiar plenamente en el tiempo de Dios necesitamos cultivar una actitud de entrega total. Esto implica rendir nuestras preocupaciones, nuestros plazos y nuestras expectativas a sus manos. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esta entrega requiere fe, pero también trae una libertad profunda, porque nos libera de la carga de intentar controlar lo incontrolable. Otra herramienta poderosa para enfrentar la espera es la alabanza. Cuando elegimos alabar a Dios en medio de la incertidumbre, demostramos nuestra confianza en su carácter y sus promesas. El rey David, a menudo enfrentado a situaciones de peligro y dificultad, escribió en el Salmo 34:1: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Este acto de alabanza en medio de la espera no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos acerca más a Dios, permitiéndonos experimentar su presencia de una manera más profunda. En última instancia, imponer plazos o condiciones a Dios es una forma de resistir su soberanía. Cuando tratamos de controlar el tiempo de Dios, nos apartamos de la oportunidad de experimentar su poder y sabiduría en acción. La espera no es fácil, pero es un proceso que nos moldea, fortalece nuestra fe y nos prepara para las bendiciones que están por venir. Al igual que un alfarero da forma al barro con cuidado y paciencia, Dios utiliza los tiempos de espera para formarnos según su propósito. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre no significa que debamos renunciar a la esperanza de que nuestras oraciones sean respondidas. Por el contrario, significa confiar en que su respuesta será perfecta, incluso si no llega en el momento o de la manera que esperábamos. Como se nos recuerda en Habacuc 2:3, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios siempre cumple su palabra. A medida que reflexionamos sobre este error, podemos aprender a rendirnos completamente a la voluntad y al tiempo de Dios. La próxima vez que enfrentes la tentación de imponer plazos, recuerda las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Esta oración no solo muestra una sumisión total a la voluntad de Dios, sino también una confianza inquebrantable en su plan. Cuando entregamos nuestras vidas y nuestras oraciones a su tiempo, podemos estar seguros de que Él hará todas las cosas hermosas a su debido tiempo. Eclesiastés 3:11. Después de orar, nuestras palabras tienen un impacto mucho mayor del que imaginamos. Es posible que hayamos elevado una oración llena de fe y confianza, pero lo que decimos después puede contradecir todo lo que pedimos. La Escritura nos recuerda el poder de la lengua en Proverbios 18:21. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Lo que declaramos no solo revela lo que realmente creemos, sino que también puede reforzar o debilitar nuestra fe. Este es uno de los errores más comunes y menos reconocidos: hablar negativamente o contradecir con nuestras palabras lo que oramos. Cuando oramos, dejamos nuestras peticiones en las manos de Dios. Sin embargo, al enfrentarnos con desafíos, la duda muchas veces se refleja en nuestras palabras. Frases como «nunca va a suceder» o «esto no tiene solución» no solo contradicen lo que pedimos, sino que muestran una falta de confianza en el poder de Dios para obrar. Esta inconsistencia puede parecer insignificante, pero tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Santiago 3:9-10 dice: «Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que están hechas a la imagen de Dios». De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así como este pasaje nos exhorta a alinear nuestras palabras con nuestra fe, también nos llama a ser conscientes de cómo nuestras declaraciones afectan nuestras oraciones. Un ejemplo claro de la importancia de las palabras se encuentra en la historia de los espías enviados a Canaán. En Números 13, Moisés envió a 12 hombres para explorar la tierra prometida, y todos vieron la misma tierra fértil, llena de abundancia. Sin embargo, 10 de ellos regresaron con un informe negativo, destacando los peligros y las dificultades para conquistarla. Sus palabras llenaron al pueblo de temor, provocando rebelión y desobediencia. Solo Josué y Caleb hablaron con fe, declarando que con la ayuda de Dios la tierra podía ser tomada. Esta diferencia en las palabras reflejó la fe de unos y la incredulidad de otros, y las consecuencias fueron evidentes. Mientras los 10 espías incrédulos murieron en el desierto, Josué y Caleb vivieron para entrar en la tierra prometida. Esta historia demuestra cómo nuestras palabras pueden construir o destruir nuestras bendiciones. En nuestra vida diaria, las palabras negativas pueden actuar como una barrera que nos aleja de la voluntad de Dios. Cuando pedimos sanidad,
pero constantemente declaramos que nunca mejoraremos, no solo limitamos nuestra fe, sino que también cerramos nuestro corazón a los milagros que Dios quiere obrar. Esto no significa que debamos negar la realidad de nuestras luchas, sino que debemos aprender a alinear nuestras palabras con la esperanza que encontramos en la palabra de Dios. En lugar de decir esto nunca va a cambiar, podemos declarar con confianza lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablar con fe no es solo un acto externo, es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. En Lucas 6:45, Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando hablamos? Si nuestras palabras están llenas de duda y negatividad, es probable que nuestro corazón necesite ser renovado con la verdad de Dios. Esto no ocurre de manera automática, sino a través de un proceso consciente de sumergirnos en la palabra y meditar en sus promesas. Una práctica que puede transformar nuestras palabras es declarar la Escritura en nuestras oraciones y conversaciones diarias. En el Salmo 19:14, el salmista clama, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este versículo refleja el deseo de alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios. Cuando hablamos con la verdad de las Escrituras, fortalecemos nuestra fe y demostramos que confiamos plenamente en su poder. No se trata de un optimismo vacío, sino de declarar lo que Dios ya ha prometido. El poder de las palabras también puede ser visto en la historia de Gedeón. En Jueces 6, cuando el ángel del Señor lo llamó hombre valiente, Gedeón respondió con incredulidad, señalando su debilidad y su posición en la tribu más pequeña de Israel. Sin embargo, el mensaje de Dios no cambió. A pesar de las dudas iniciales de Gedeón, las palabras de afirmación divina transformaron su perspectiva y finalmente se levantó para liderar a Israel a una victoria improbable. Esto nos enseña que aunque nuestras palabras puedan comenzar en duda, Dios tiene el poder de guiarnos hacia declaraciones de fe y confianza. En nuestras relaciones, las palabras negativas no solo afectan nuestra fe, sino también a quienes nos rodean. Cuando hablamos con incredulidad, podemos desanimar a otros en su propio caminar espiritual. En Efesios 4:29 se nos dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Este versículo subraya la responsabilidad que tenemos de usar nuestras palabras para edificar y no para destruir, tanto en nuestra vida personal como en la comunidad de fe. Para cambiar nuestras palabras, primero debemos cambiar nuestra perspectiva. Esto implica recordar quién es Dios y lo que ha prometido. En Isaías 55:11, Dios declara, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esta promesa nos asegura que su palabra tiene poder y que cuando la hacemos nuestra, nuestras declaraciones se alinean con su propósito. Hablar con fe no solo nos beneficia a nosotros, sino que también se convierte en un testimonio poderoso para quienes nos observan. Un desafío común es que nuestras palabras muchas veces surgen del temor o la frustración. En esos momentos, es fácil olvidar las promesas de Dios y caer en declaraciones impulsivas. Sin embargo, incluso en medio de la incertidumbre, podemos elegir hablar con fe. El apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Mientras estaba encarcelado, escribió en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estas palabras, escritas en circunstancias adversas, muestran que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. El proceso de transformar nuestras palabras comienza con la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando renovamos nuestra mente con la palabra, nuestras palabras cambian de manera natural, reflejando la fe y la confianza en lo que Dios puede hacer. En última instancia, nuestras palabras son una extensión de nuestra fe. Hablar con fe no significa ignorar los desafíos, sino declarar que creemos en un Dios que es más grande que cualquier circunstancia. En Marcos 11:23 Jesús dijo, cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice se hará, le será concedido.
Este versículo nos desafía a usar nuestras palabras no solo para describir la realidad, sino para moldearla según la voluntad de Dios. Hablar con fe también requiere consistencia. No basta con declarar las promesas de Dios en un momento de oración y luego volver a palabras de duda en la vida cotidiana. Debemos permitir que nuestra fe impregne cada aspecto de nuestra conversación, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. A medida que reflexionamos sobre este error, es importante recordar que nuestras palabras no solo afectan nuestras vidas, sino también la forma en que otros ven a Dios a través de nosotros. Cuando hablamos con fe y confianza, damos testimonio de un Dios que es fiel y poderoso. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de ser una semilla que produzca vida y esperanza, tanto en nosotros como en quienes nos escuchan. Después de elevar nuestras oraciones al cielo, la expectativa de recibir una respuesta puede ser emocionante, pero también desafiante. Uno de los errores más comunes que cometemos en este punto es no estar atentos a las respuestas que Dios envía. Muchas veces esperamos grandes señales, milagros espectaculares o una voz audible que nos indique qué hacer, y en esa espera ignoramos las formas sutiles pero profundamente significativas en las que Dios nos habla. Esta falta de atención puede hacernos perder bendiciones que estaban destinadas a transformar nuestra vida. En 1 Reyes 19, 11, 13, encontramos un relato que nos enseña cómo Dios puede hablar en formas inesperadas. Elías, después de enfrentarse a grandes desafíos, esperaba una manifestación poderosa del Señor. Sin embargo, Dios no se reveló en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego. En cambio, su voz llegó en un susurro apacible. Este relato es un recordatorio de que aunque Dios tiene el poder de obrar de manera grandiosa, también elige hablar en los momentos más tranquilos y simples. Nuestra disposición para percibir estas respuestas depende de nuestra sensibilidad espiritual y nuestra capacidad para detenernos y escuchar. La historia de Naamán en 2 Reyes 5 ofrece otra lección valiosa sobre cómo Dios puede obrar de maneras que desafían nuestras expectativas. Naamán, un comandante del ejército sirio que padecía lepra, fue instruido por el profeta Eliseo a sumergirse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Al principio Naamán se resistió, esperando que Eliseo realizara algún acto grandioso para sanar su enfermedad. Sin embargo, al final obedeció y su sanidad llegó exactamente como Dios lo había indicado. Este relato muestra que a menudo las respuestas divinas se presentan en formas que no coinciden con nuestras ideas preconcebidas. Nuestra tarea es confiar y seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando no entendemos plenamente su propósito. Cuando no estamos atentos a las respuestas de Dios, corremos el riesgo de malinterpretar su voluntad o de ignorar los medios que Él utiliza para guiarnos. En Jeremías 29:13 Dios promete: «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Este versículo subraya la importancia de buscar a Dios con sinceridad, abriendo nuestros ojos y oídos espirituales a las respuestas que Él ya ha provisto. Buscar de todo corazón implica estar dispuestos a reconocer su voz en medio de nuestra rutina diaria, en conversaciones con otros, en la lectura de su palabra y en los acontecimientos de nuestra vida. A veces, las respuestas de Dios llegan a través de personas que Él colocó intencionalmente en nuestro camino. En Éxodo 18, Jetro, el suegro de Moisés, observó cómo Moisés agotaba sus fuerzas al tratar de manejar solo las disputas del pueblo. Jetro ofreció un consejo práctico, sugiriendo un sistema de delegación que no solo aligeraría la carga de Moisés, sino que también beneficiaría al pueblo. Este consejo, aunque terrenal en apariencia, fue una respuesta divina para el problema que Moisés enfrentaba. Este ejemplo ilustra cómo Dios utiliza a las personas a nuestro alrededor para brindarnos guía, pero depende de nosotros escuchar y discernir cuándo esas palabras son una respuesta a nuestras oraciones. Otra forma en que Dios responde es a través de la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se describe en Filipenses 4:7. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que actúa como una confirmación interna de que estamos alineados con su voluntad. Sin embargo, muchas veces ignoramos esta señal buscando algo más tangible. La paz divina es una de las formas más profundas en que Dios nos guía, y requiere de nuestra parte una sensibilidad espiritual para reconocerla y seguirla. Cuando aprendemos a confiar en esta paz, podemos avanzar con confianza incluso en situaciones inciertas. Un ejemplo inspirador de cómo la paz de Dios guía a sus hijos se encuentra en la vida del apóstol Pablo. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron guiados por el Espíritu Santo sobre dónde predicar el Evangelio.
A pesar de las puertas cerradas en algunas regiones, Dios les dio paz al dirigirse hacia Macedonia, donde encontraron una gran cosecha espiritual. Este episodio nos enseña que incluso cuando enfrentamos obstáculos, la paz de Dios puede guiarnos hacia el camino correcto si estamos dispuestos a escuchar. Estar atentos a las respuestas de Dios también implica rendir nuestras expectativas. En Isaías 55, 8, 9, Dios dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Este pasaje nos recuerda que las respuestas de Dios no siempre se ajustan a nuestras expectativas humanas, pero son superiores y perfectas. Reconocer esto requiere humildad y una disposición para aceptar que lo que Dios provee es lo mejor, incluso si no lo entendemos completamente en el momento. En nuestras vidas cotidianas, las respuestas de Dios pueden manifestarse en formas aparentemente comunes, pero cargadas de significado espiritual. Un cambio inesperado en los planes, una conversación casual o incluso un tiempo de silencio pueden ser formas en que Él nos dirige. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos anima a confiar en que Dios está orquestando nuestras vidas, incluso cuando no vemos claramente cómo encajan las piezas. La paciencia también juega un papel crucial en reconocer las respuestas de Dios. Muchas veces, las respuestas no llegan de inmediato, y en nuestra impaciencia asumimos que Dios no ha respondido. Sin embargo, la espera misma puede ser una respuesta. En Salmos 27:14 se nos exhorta: espera al Señor, ten valor, cobra ánimo, espera al Señor. Este llamado a esperar con valentía nos desafía a confiar en que Dios está obrando detrás de escena, incluso cuando todo parece estar en silencio. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años Ana oró por un hijo, soportando la burla y el desprecio de quienes la rodeaban. En 1 Samuel 1, vemos cómo Dios respondió a su oración en su tiempo perfecto, otorgándole un hijo que llegaría a ser uno de los profetas más importantes de Israel. Ana no solo recibió una respuesta a su petición, sino que también experimentó la transformación de su fe y su carácter durante la espera. Esto nos enseña que estar atentos a las respuestas de Dios no siempre significa recibir una solución inmediata, sino también estar abiertos al proceso de ser moldeados mientras esperamos. Nuestra capacidad de escuchar a Dios también está vinculada a nuestra relación con Él. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Para reconocer su voz debemos pasar tiempo en su presencia, familiarizándonos con su carácter y su manera de obrar. Dios puede hablar a través de la creación. Como lo vemos en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Puede usar circunstancias inesperadas, como lo hizo en la historia de Esther, donde un giro providencial de los acontecimientos salvó al pueblo judío de la destrucción. También puede usar la voz de su Espíritu Santo, que susurra en nuestro corazón con una dirección clara y personal. Al reflexionar sobre este error, somos desafiados a prestar atención a las formas en que Dios está obrando en nuestra vida aquí y ahora. Sus respuestas pueden no ser lo que esperábamos, pero siempre son lo que necesitamos. Cuando aprendemos a estar atentos, no solo recibimos su guía, sino que también experimentamos una conexión más profunda con su corazón y su propósito para nosotros. Después de orar, muchas personas caen en la trampa de vivir de una manera que contradice aquello por lo que han pedido. Este error no es siempre evidente, pero tiene un impacto profundo en cómo nuestras oraciones son respondidas. La coherencia entre lo que pedimos a Dios y cómo actuamos después es fundamental. Santiago 2:17 declara con claridad: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. No basta con pronunciar palabras llenas de fe. Nuestras acciones deben reflejar la confianza en que Dios está obrando. Consideremos la historia de los israelitas en el desierto. Después de ser liberados de Egipto, Pidnioyoye oyeron repetidamente la provisión de Dios. Sin embargo, cuando el maná caía del cielo, muchos intentaban acumularlo, desconfiando de que Dios proveería el día siguiente. Esta contradicción entre sus oraciones y sus acciones demostraba una falta de confianza en el carácter de Dios. Éxodo 16, 19, 20 relata cómo este acto de desobediencia trajo consecuencias, ya que el maná que intentaron guardar se pudrió. Este ejemplo revela que cuando nuestras acciones no se alinean con la fe que declaramos, las bendiciones de Dios pueden perderse. La coherencia entre nuestra oración y nuestra vida no significa perfección, sino una intención genuina de caminar en línea con los principios divinos.
Si pedimos sabiduría, debemos buscarla en la palabra de Dios y aplicarla en nuestras decisiones. Si oramos por un cambio en nuestras relaciones, nuestras palabras y acciones hacia los demás deben reflejar ese deseo de reconciliación. Pedir algo y actuar de manera contraria a lo que pedimos no solo demuestra una falta de fe, sino que también puede convertirse en un obstáculo para recibir lo que Dios tiene preparado. Jesús habló sobre este principio en Mateo 7:7-8. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Este pasaje no es solo una invitación a orar, sino también un llamado a actuar de acuerdo con nuestra fe. Buscar y llamar implican una acción deliberada, una participación activa en el proceso de recibir la respuesta de Dios. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de Noé. Cuando Dios le ordenó construir un arca, Noé obedeció, incluso antes de ver señales de lluvia. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Su obediencia fue una muestra de su fe activa, un testimonio de que confiaba plenamente en la promesa de Dios. Su ejemplo nos desafía a actuar con fe, incluso cuando no entendemos completamente el propósito divino. El apóstol Pablo también enfatiza la importancia de vivir de manera coherente con nuestras oraciones. En Colosenses 3:17 escribió, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo nos invita a examinar nuestras acciones y asegurarnos de que reflejen la confianza en Dios y en su plan. Si oramos por provisión financiera, pero actuamos con temor y avaricia, nuestras acciones contradicen nuestra petición. Si pedimos fortaleza para vencer una tentación, pero seguimos alimentando hábitos que nos alejan de Dios, estamos anulando lo que pedimos. La historia de la mujer que tocó el manto de Jesús en Marcos 5 es un ejemplo conmovedor de cómo la fe debe ir acompañada de acción. Aunque había estado enferma durante 12 años y enfrentaba limitaciones sociales, su fe la impulsó a actuar. Dijo, si tan solo toco su manto, quedaré sana. Esta acción no solo demostró su fe, sino que también activó el poder de Jesús para sanarla. Sus palabras y acciones estaban en perfecta armonía con su creencia, lo que resultó en un milagro. En contraste, hay momentos en que nuestras vidas muestran una desconexión entre lo que pedimos y cómo vivimos. En Gálatas 6:7, Pablo advierte, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que vivir en coherencia con nuestras oraciones es esencial para experimentar la plenitud de lo que Dios promete. Si sembramos desobediencia o incredulidad, no podemos esperar cosechar las bendiciones que pedimos en oración. Un aspecto crucial de alinear nuestras acciones con nuestras oraciones es reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas a Dios. Esto puede incluir hábitos, actitudes o relaciones que no reflejan el carácter de Cristo. En Romanos 12:1, Pablo exhorta, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este acto de entrega no es pasivo. Requiere una decisión consciente de someter cada aspecto de nuestra vida a la voluntad de Dios. Un ejemplo práctico de esto se encuentra en cómo gestionamos nuestras relaciones. Si pedimos por unidad familiar, nuestras acciones deben reflejar paciencia, perdón y amor, tal como se describe en Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si oramos por restauración pero nos aferramos al rencor, estamos bloqueando la obra de Dios en nuestras vidas. Además, vivir en coherencia con nuestras oraciones requiere humildad. Esto implica reconocer que nuestras propias fuerzas no son suficientes y depender de la gracia de Dios para transformar nuestras vidas. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que no se trata de esforzarnos por cumplir un estándar imposible, sino de permitir que Dios obre en nosotros mientras nos rendimos a su dirección. La vida de Abraham ofrece otro ejemplo significativo de cómo nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham obedeció sin cuestionar. Su disposición a actuar en obediencia
Incluso cuando no entendía el propósito de Dios, demostró la profundidad de su confianza. Génesis 22:12 narra cómo Dios detuvo el sacrificio diciendo: Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Este relato nos desafía a evaluar si nuestras acciones reflejan una fe dispuesta a confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. La coherencia entre nuestras oraciones y nuestras acciones también tiene un impacto en nuestra relación con los demás. En Mateo 5:16, Jesús enseñó: Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este versículo muestra cómo nuestras acciones no solo afectan nuestra vida espiritual, sino que también son un testimonio para quienes nos rodean. Vivir de acuerdo con nuestras oraciones no solo nos beneficia a nosotros, sino que también inspira a otros a buscar a Dios. Por último, es importante recordar que la coherencia no se trata de perfección, sino de una disposición constante a alinearnos con la voluntad de Dios. En Filipenses 2:13 se nos asegura: Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Esta promesa nos da esperanza de que incluso cuando enfrentamos luchas internas, Dios está trabajando en nosotros para transformar nuestras vidas y nuestras acciones. A medida que reflexionamos sobre este error, somos llamados a examinar nuestras vidas con honestidad y a hacer los ajustes necesarios para vivir en coherencia con nuestras oraciones. Cada decisión, cada palabra y cada acción puede convertirse en una expresión de nuestra fe, un testimonio de que confiamos en un Dios que es fiel para cumplir sus promesas. Al hacerlo, no solo experimentaremos la plenitud de su respuesta, sino que también creceremos en nuestra relación con Él. Después de orar, muchas personas enfrentan un desafío silencioso pero profundo, el desánimo que lleva a desistir demasiado pronto. Este error no solo detiene el proceso de crecimiento espiritual, sino que también puede impedir que experimentemos las respuestas que Dios ya ha preparado. La oración no es solo una petición, sino un acto continuo de fe y comunión con el Creador. Jesús enseñó sobre esto en Lucas 18, con la parábola de la viuda persistente. La mujer, enfrentando la indiferencia de un juez, se negó a renunciar. Con determinación, presentó su caso repetidamente hasta que finalmente obtuvo justicia. Jesús concluyó esta enseñanza con una pregunta desafiante: Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La persistencia en la oración no es una sugerencia, es una expresión de fe activa que refleja nuestra confianza en Dios. En momentos de espera, es fácil ceder al pensamiento de que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Sin embargo, el Salmo 41 nos da esperanza. Con paciencia esperé al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Este pasaje nos recuerda que Dios escucha cada oración, incluso cuando parece que su respuesta está tardando. La paciencia y la perseverancia son pruebas de nuestra fe, un testimonio de que creemos que Dios está obrando aunque no veamos resultados inmediatos. La historia de Ana, la madre de Samuel, refleja esta verdad. Durante años, Ana oró fervientemente por un hijo, enfrentando el desprecio de quienes la rodeaban. Su perseverancia no solo resultó en la respuesta a su oración, sino que también la llevó a dedicar a Samuel al servicio de Dios. En 1 Samuel 1:27-28, Ana declaró: Por este niño oraba, y el Señor me concedió lo que le pedí. Por lo tanto, ahora yo se lo entrego al Señor. Este acto de fe y dedicación muestra que la perseverancia en la oración no solo produce resultados, sino que también transforma el corazón y fortalece la relación con Dios. Desistir demasiado pronto a menudo surge de una percepción equivocada del tiempo de Dios. En 2 Pedro 3:9 se nos dice: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este versículo revela que el aparente retraso en las respuestas de Dios no es inactividad, sino parte de su plan perfecto. Abandonar nuestras oraciones antes de tiempo es olvidar que Dios trabaja de maneras que no siempre podemos comprender. A veces, el desánimo puede hacernos sentir que nuestras oraciones son insignificantes, pero en Apocalipsis 8:3-4 vemos una imagen poderosa. Las oraciones de los santos suben delante de Dios como incienso, mezclándose con las respuestas divinas que descienden a la tierra. Esto nos recuerda que cada oración tiene un valor eterno y que ninguna palabra dirigida a Dios es ignorada.
Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, nuestras oraciones están siendo escuchadas y consideradas en el trono celestial. La oración persistente no es solo para obtener lo que deseamos, sino también para moldearnos en el proceso. En Santiago 1, 3, 4 se nos dice, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, pero que la perseverancia termine su obra, para que sean maduros y completos sin que les falte nada. La espera no es solo un periodo de inactividad, sino un tiempo en el que Dios está trabajando en nuestro carácter, desarrollando en nosotros la madurez espiritual necesaria para recibir y administrar sus bendiciones. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de Pablo. En 2 Corintios 12, 8, 9, Pablo relata cómo oró 3 veces para que Dios quitara un aguijón en su carne, pero en lugar de eliminarlo, Dios respondió, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque no recibió la respuesta que esperaba, Pablo aprendió a confiar en la gracia de Dios, entendiendo que su fuerza se manifestaba en su debilidad. Este relato nos enseña que la perseverancia en la oración no siempre conduce a la respuesta que deseamos, sino a una comprensión más profunda de la suficiencia de Dios. La persistencia también revela nuestra dependencia de Dios. En Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. La oración constante es una forma de permanecer en Cristo, reconociendo que solo a través de Él podemos encontrar la dirección, la fortaleza y las respuestas que buscamos. Cuando desistimos demasiado pronto, estamos declarando, en esencia, que confiamos más en nuestras propias habilidades que en el poder de Dios. En ocasiones, la perseverancia en la oración puede ser difícil debido a la falta de evidencia tangible de que algo está sucediendo. Sin embargo, Hebreos 11:1 nos recuerda, es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos invita a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no vemos señales inmediatas. Como un agricultor que siembra semillas y espera pacientemente la cosecha, debemos confiar en que nuestras oraciones están sembrando algo que dará fruto en el tiempo de Dios. El relato de los muros de Jericó en Josué 6 ilustra cómo la obediencia y la persistencia pueden llevar a resultados milagrosos. Dios instruyó a los israelitas a marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, sin que nada ocurriera hasta el 7º día, cuando los muros finalmente cayeron. Este episodio demuestra que la perseverancia en la oración y la obediencia a las instrucciones de Dios son fundamentales para experimentar su poder. La oración persistente no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también fortalece nuestra fe comunitaria. En Hechos 12, la iglesia se reunió para orar por la liberación de Pedro de la prisión. A pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, continuaron orando, y Dios respondió enviando un ángel para liberarlo. Este evento muestra cómo la oración colectiva puede tener un impacto poderoso, recordándonos que no estamos solos en nuestra fe. Además, la oración persistente nos enseña a confiar en el carácter de Dios. En Lamentaciones 3:22-23 se nos dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Perseverar en la oración es una declaración de que confiamos en la bondad, la misericordia y la fidelidad de Dios, incluso cuando enfrentamos incertidumbre. Es crucial reconocer que la oración persistente no es una fórmula para manipular a Dios, sino una expresión de nuestra relación con Él. En Mateo 6:8, Jesús dijo, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Este versículo subraya que la oración no es para informar a Dios de nuestras necesidades, sino para alinearnos con su voluntad. Perseverar en la oración nos ayuda a discernir y aceptar el plan de Dios, incluso cuando difiere de nuestros deseos. Finalmente, la perseverancia en la oración es una oportunidad para experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. En Salmos 16:11 se nos dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. La espera en la oración no es un tiempo perdido, sino un momento en el que podemos acercarnos más a Dios, encontrar consuelo en su presencia y ser transformados por su amor. Desistir demasiado pronto es un error que todos enfrentamos en algún momento, pero la Biblia nos anima a mantenernos firmes, confiando en que Dios siempre responde en su tiempo perfecto. Perseverar en la oración no solo transforma nuestras circunstancias,
sino también nuestro corazón, acercándonos más a aquel que tiene el poder de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Al finalizar este viaje espiritual, hemos explorado juntos 5 errores que pueden bloquear el camino hacia la plenitud de lo que Dios quiere para nuestras vidas después de orar. Desde dudar del poder de Dios hasta desistir demasiado pronto, cada uno de estos errores nos recuerda que la oración no es solo un acto momentáneo, sino un reflejo continuo de nuestra relación con el Creador. Es un diálogo vivo, una conexión profunda que requiere fe activa, humildad y perseverancia. Cuando reflexionamos sobre la duda, vemos que puede surgir incluso después de una oración sincera. Es como una sombra que intenta oscurecer la luz de nuestra fe. Pero la Escritura nos invita a combatirla con un corazón confiado, recordándonos que Dios es fiel y que sus promesas nunca fallan. Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, pero comenzó a hundirse cuando permitió que el temor y la duda nublaran su mirada. Esa imagen nos desafía a mantenernos firmes, a no permitir que las olas de la incertidumbre nos aparten de la seguridad de la voz de nuestro Salvador. La fe no elimina las tormentas, pero nos permite caminar sobre ellas. Imponer plazos y condiciones a Dios es otro de los errores que vimos. Este hábito refleja nuestra lucha por controlar lo incontrolable, una batalla que muchas veces deriva de nuestra impaciencia. Sin embargo, la historia de Abraham y Sara nos recuerda que el tiempo de Dios siempre es perfecto, aunque no se alinee con nuestras expectativas. Cuando intentamos tomar las riendas de su plan, terminamos generando consecuencias que nunca estuvieron en su diseño original. Confiar en su tiempo es una declaración de que su sabiduría supera con creces nuestras limitaciones humanas, una oportunidad para descansar en la certeza de que Él no comete errores. Nuestras palabras, tan pequeñas y aparentemente inofensivas, tienen el poder de construir o destruir. Esto lo vimos reflejado al hablar negativamente después de orar, permitiendo que nuestras declaraciones contrarias socavaran lo que pedimos con fe. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte, y lo que decimos después de orar puede reforzar o debilitar nuestra confianza en Dios. Las palabras de Josué y Caleb, llenas de fe y valentía, los llevaron a heredar la tierra prometida. Su ejemplo nos enseña a hablar con la certeza de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido, incluso cuando los desafíos parecen gigantes. También hemos explorado cómo no estar atentos a las respuestas de Dios puede ser un obstáculo para experimentar su plan en nuestras vidas. Muchas veces esperamos algo extraordinario, cuando Él está hablando en susurros, en pequeños detalles que pasan desapercibidos. Elías, en su momento de agotamiento, no encontró a Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Esta historia nos invita a afinar nuestro oído espiritual, a buscar a Dios en lo cotidiano, a permanecer sensibles a las maneras en las que Él nos guía, en silencio y con propósito. Por último, desistir demasiado pronto es quizás uno de los errores más desalentadores. La espera puede ser difícil, pero también es el terreno fértil donde la fe echa raíces profundas. La parábola de la viuda persistente nos muestra que la perseverancia en la oración no solo refleja nuestra fe, sino también nuestra confianza en el carácter de Dios. Cada oración que elevamos es un acto de comunión, un recordatorio de que dependemos de Él para todo. Aunque su respuesta parezca tardar, su fidelidad es inquebrantable y siempre responde en el momento oportuno. La oración es un acto de confianza absoluta, un reflejo de nuestra dependencia de un Dios que nunca falla. Cada uno de estos errores, cuando se identifica y se enfrenta, se convierte en una oportunidad para crecer, para profundizar nuestra relación con el Padre y para experimentar su gracia de una manera más plena. No se trata de ser perfectos, sino de permitir que nuestras oraciones transformen no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Hoy, al cerrar este tiempo de reflexión, te animo a que examines cómo estás viviendo después de orar. Tus acciones, tus palabras y tus actitudes reflejan la fe que proclamas en tu oración. Si la respuesta es no, no te desanimes. Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a guiarte de regreso al camino correcto. Él anhela que experimentes la plenitud de su plan, y todo comienza con una oración sincera y un corazón dispuesto. Permanece en su presencia. Busca su guía en cada paso y confía en que, aunque no siempre entienda su manera de obrar, su plan siempre es bueno. Como dice Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Su propósito para ti es perfecto, y mientras caminas con Él descubrirás que incluso los momentos más difíciles tienen un propósito divino. Que este recordatorio sea un aliento para tu vida,
Una invitación a perseverar, a confiar y a vivir con la certeza de que tus oraciones no solo son escuchadas, sino también respondidas por un Dios que te ama y desea lo mejor para ti.